¿Qué tal? El día de hoy veremos el capítulo 1, que es Sistemas del SEM, que es Servicios de Emergencias Médicas. Y este prácticamente es como una breve introducción a todo lo que van a ver dentro del desarrollo del diplomado. En esto, como introducción, hay que recordar que el texto que van a llevar va a ser el libro de Atención Médica Prehospitalaria Básica de la editorial AOS, y este va a servir para su formación de técnico en emergencias médicas. Recordando que el SEM es un sistema, el Servicio Médico de Emergencia, que abarca diferentes componentes que lo vamos a desarrollar más adelante dentro de esta presentación. Y como les había mencionado, este capítulo introduce los componentes fundamentales del SEM. Entonces, ¿qué es el SEM? Es un grupo de profesionales al cuidado de la salud, y esto puede estar involucrado técnicos en emergencias médicas básicas, intermedios, paramédicos, personal de rescate, médicos de traslado, médicos reguladores, personal administrativo, etc. Provee una atención de emergencia en el escenario y también de traslado. Está regido por leyes tanto estatales, locales, federales, y vaya, va a variar dentro de todo el contexto dependiendo de la zona donde se encuentren. Por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes sacan una licencia para trabajar como parte del servicio médico prehospitalario, no es lo mismo que ustedes saquen su licencia para el estado de Texas como para el estado de Nueva York o para el estado de Florida. Estos últimos dos les podría hacer el comentario de que no les permiten sacar de manera inicial su licencia. Les piden que previo a ellos debe de haber una licencia expedida por otro estado. Esto prácticamente es una ley estatal de cada uno de estos, y este es un ejemplo que cada uno se rige por su normatividad. Entonces, dentro de la descripción del curso hay que resaltar que ustedes deben de completar todo el componente teórico, todo el componente práctico, y obviamente deben de aplicar el examen como de certificación, que lo vimos, que es el examen final. Vaya, aquí en México no hay un examen que alguna agencia te lo expida o la Dirección General de Profesiones para emitirte una cédula como tal. Sin embargo, cada organismo que imparte este tipo de capacitaciones debe de hacer su examen de certificación. Les pongo nuevamente el ejemplo norteamericano. En Estados Unidos, al momento que ustedes concluyen su diplomado de técnico en emergencias médicas en cualquiera de los niveles, ustedes deben de ir a una agencia de certificación. Aplican su examen teórico y práctico, y ellos les emiten una licencia para que puedan ejercer como tal y trabajar. Después de aprobar este examen, obviamente ya obteniendo su licencia, ustedes pueden trabajar en cualquier corporación de servicios médicos de emergencia. Dentro de esto hay diferentes niveles de atención en cuanto a las personas que prestan servicios médicos de emergencia. El primero de ellos es el REM, el respondiente en emergencias médicas, también conocido como primer respondiente. Estos prácticamente se enfocan en cuestiones básicas de atención de emergencia, desde el control del escenario de emergencia, activar el servicio médico de emergencia y cuestiones de soporte vital básicos, pero muy esenciales. El técnico en emergencias médicas, que es en el cual se van a estar formando ustedes, y quiero resaltar, ahí entre paréntesis ven que está el TUM, el PAP o el TAMP, que son figuras que prácticamente son homólogas. Norma Oficial Mexicana 034 SSA 3 2013, ahí te dice que el TAMP engloba al TUM, al TEM y a todos los que están formados en un nivel básico. Entonces, cuando hablemos de PAP, TUM o TEM, quiere decir que están homologados como tal. Y este personaje, o esta figura, mejor dicho, está entrenada en soporte vital básico, manejo de desfibrilador automático, valoración del escenario,
enfocado también al cuidado de trauma, cierta aplicación de medicamentos pero asistidos, o sea, tienen que estar prácticamente prescritos por algún médico o con una dirección médica que te autorice la administración de los mismos. Emergencias ginecobstétricas básicas y prácticamente necesitas experiencia para poder escalar al siguiente nivel, al TEM intermedio, que está enfocado en manejo de la vía aérea avanzada, principalmente con dispositivos supraglóticos y también parte más amplia de farmacología. En este también empieza el entrenamiento de soporte vital avanzado y para escalar también al siguiente nivel necesitas cierta experiencia para llegar al nivel de paramédico. El nivel de paramédico domina totalmente el soporte vital avanzado y todo lo demás que conocen los niveles abajo, además de farmacología avanzada, y prácticamente, vaya, es como el más alto nivel de entrenamiento en cuanto a técnicos en emergencias médicas. Quiero resaltar que en algunos estados por ejemplo, de Norteamérica, Estados Unidos, el TEM intermedio ya no existe. Solamente existe el TEM y el paramédico. Esto, ¿por qué pasó? Ampliaron la currícula del TEM y abarca ciertos temas del TEM intermedio y parte del TEM intermedio también está abarcada la currícula del nivel paramédico. Pero aún así necesita cierto entrenamiento, además de la experiencia a bordo de unidades. Y no como en algunas instituciones que haces el TEM básico e inmediatamente puedes pasar al intermedio o inmediatamente haces el avanzado o el nivel paramédico sin haber tenido la experiencia mínima que te marca, ¿no? En algunos te piden 1000 horas de experiencia para poder escalar al siguiente nivel como tal, dependiendo del estado y dependiendo de cada una de las políticas institucionales. En este curso se incluyen 4 tipos de actividades, principalmente lectura, que esto va a estar basado en su libro, leyendo todos los capítulos, las presentaciones o conferencias, que es como lo vamos a estar realizando en manera de una plataforma, estudio de casos, que es cuando ustedes vengan a prácticas y tengan que desarrollar alguna destreza, se les pondrá un caso clínico para que lo vayan resolviendo. Demostración de paso a paso. Si ustedes tienen que desarrollar alguna destreza, primero se les explicará punto por punto cómo la deben de desarrollar y posteriormente ustedes harán la devolución de la misma, ¿no? Y esto va a estar basado en las hojas de habilidades que les van a estar marcando qué puntos deben de cubrir. Presentaciones de casos y escenarios. Estas son las simulaciones integrales de todo lo que van aprendiendo a lo largo del diplomado. Dentro del entrenamiento del TEM, ¿qué requisitos y qué enfoque tiene? Dentro del entrenamiento del TEM, el enfoque y los requisitos, hay que resaltar que el TEM es como la columna vertebral del SEM. Es una figura fundamental para poder brindar cuidados de emergencia. A nivel México, se pretende que todos estén estandarizados por lo menos en el técnico en emergencias médicas nivel básico. Y si ustedes hacen un estudio y escanean en todas las corporaciones, por lo menos deben de tener este entrenamiento. Y la norma oficial mexicana te lo marcan. Este técnico en emergencias médicas, que los TEM proporcionan cuidado de emergencia y traslado a enfermos y lesionados. En algunas de estas situaciones, los pacientes tienen condiciones que amenazan su vida. Otros solamente requieren atención de apoyo, pero necesitan ser trasladados a un hospital para su valoración. Esto es importante resaltarlo, que ya les había mencionado que los TEMS deben de dominar el soporte vital básico, la atención de pacientes de trauma, pacientes con condiciones médicas o emergencias médicas y una atención de emergencia en estos casos, aplicación de algunos medicamentos, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir desglosando a lo largo del diplomado. Una parte fundamental de la historia de la atención médica prehospitalaria es la estrella de la vida. Dentro de esto tiene, como ustedes observan,
6 picos y cada uno de estos le asignaron, una función que debe de desempeñar el personal del servicio médico de emergencia, como lo es la detección, informes, respuesta, cuidado en la escena, cuidados en tránsito y transferencia de cuidados definitivos, que es todo lo que debe de desarrollar el técnico en emergencias médicas a lo largo de su formación y durante su carrera como tal. Dentro de los requisitos para la licencia, como les había mencionado anteriormente, puede variar dependiendo del estado y en algunos incluso puede ser menos exigente que en otros y obviamente esto quiere decir que hay alguna preparación especial dependiendo de la zona por las incidencias que puede existir en cuanto a la presentación de emergencias a las que acude el llamado de la ambulancia. Y como requisitos para hacer, TEM, te piden que tengas la preparatoria o el equivalente, el bachillerato, cartilla de vacunación con el esquema completo, que esto lo van a ver en otro capítulo, que ustedes deben de cumplir con ciertas vacunaciones y obviamente para disminuir el riesgo de que ustedes contraigan alguna enfermedad. La conclusión exitosa de sus antecedentes aquí en México es el que ustedes tengan una carta emitida por el estado de antecedentes no penales. En Estados Unidos, te investigan para ver que tú no tienes antecedentes penales y que no eres una persona peligrosa para la población. Prueba de detección de drogas para ver que no consumes o que no eres adicto a alguna droga ilícita, ¿no? Y tu licencia de conducir. En otros países existe una licencia especial para servicios médicos de emergencia. En México solamente hay 1 o 2 estados que te la emiten. El estado de Jalisco es donde la he visto y sí te dice que tú eres apto para conducir vehículos de emergencia. En algunos otros, la Dirección de Tránsito del estado no tiene este tipo de licencia. Sin embargo, al momento de tú ingresar a una institución a trabajar, te piden que tengas el curso de conducción de vehículos de emergencia como tal. Conclusión exitosa de los cursos y los exámenes de certificación requeridos. Como les comentaba, cada estado tiene sus requerimientos, demostrar capacidades mentales y físicas para realizar el trabajo. Te hacen exámenes psicométricos para ingresar, un examen físico que obviamente puede ser sustituido por lo que es un examen médico, en donde vale que no tienes ninguna limitación física para desempeñar alguna actividad intrínseca de esto, ¿no? Cumplimiento de otras disposiciones estatales o locales del empleador. Esto es, por ejemplo, si en algún punto te piden que debes de cumplir con ciertas capacitaciones específicas para poder ingresar o que antes de esto debes de tener un curso introductorio a X o Y manejo de equipo. Esto obviamente puede variar dependiendo de la institución, ¿no? Ya sea privada o pública. Aquí, dentro de los requisitos de la licencia, hay una institución que es la ADA, que es Americans with Disabilities Act, que esta empresa hace que los empleadores no discriminen a las personas discapacitadas para desempeñar un papel dentro de la atención médica prehospitalaria, ¿no? Dentro de los servicios médicos de emergencia. Esto puede ser que probablemente él no pueda estar a bordo de una ambulancia, pero puede estar como parte del servicio de despacho, que a final de cuentas necesitas entrenamiento como técnico en emergencias médicas, ¿no? Y la revisión de los antecedentes. Pasando a otro tema, dentro de la historia de lo que es el servicio médico de emergencia, los orígenes del SEM, estos están basados desde hace años. Las primeras ambulancias de manera voluntaria fueron en la Primera Guerra Mundial y de hecho desde antes ya existían antecedentes de que se prestaba servicios de ambulancia, ¿no? Obviamente no son como las ambulancias
las que conocemos actualmente. Anterior a esto, obviamente, variaba. Existían camillas en las cuales desde el campo de guerra salían con los lesionados a un hospital de campaña y posteriormente los trasladaban en otro vehículo, ¿no? Y estos vehículos podrían ser desde carretas arrastradas por caballos, incluso en la era de Napoleón era un caballo que le adaptaban, en lugar de silla de montar, una camilla encima de este para poder trasladarlo. Posteriormente fueron evolucionando este tipo de vehículos y obviamente fue mejorando todo, ¿no? La atención también dentro de la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto bastante revolucionario en esto, ¿no? Ya había una mejora en cuanto a lo que eran estos vehículos, incluso dentro de la Segunda Guerra Mundial ya había paramédicos que estaban sacando del campo de batalla a los pacientes y los llevaban a los hospitales de campaña dentro de una zona segura para que pudieran darles atención, tanto médicos como enfermeras de guerra, ¿no? Y cabe resaltar que en estas guerras al personal que se entrenaba como paramédico era el personal de la milicia. O sea, no eran paramédicos que mandaban directamente a la guerra, eran soldados que estaban entrenados en atención médica para atender a este tipo de pacientes. Y si ustedes se fijan, todos los conflictos bélicos eh, fueron una piedra angular dentro del desarrollo del SEM, porque aquí se fueron revolucionando todo lo que fue la atención médica de emergencia. Algunos médicos de campo y evacuación rápida en helicóptero en el conflicto coreano también es prácticamente otro de los eventos que marcaron la evolución de la atención médica prehospitalaria, e incluso dentro de la evacuación de pacientes antes de que existiera el helicóptero, era a través de los globos aerostáticos, que fue la primer nave en la cual, la primera aeronave en la cual evacuaron a los pacientes. Entonces, obviamente, les digo, todo esto fue revolucionando con los helicópteros, con los aviones de ala fija en las cuales podían evacuar a los pacientes o llevarlos a un punto de hospital para tratamiento definitivo. Dentro de esta historia cronológica de las ambulancias, quiero hacer también mención, como lo vemos ahí, cómo fueron evolucionando los vehículos, ¿no? Ahí ven lo que les comentaba de las carretas arrastradas por los caballos. En algunas imágenes pueden ver, e incluso ustedes pueden consultar ahí en su bibliografía, que en algún momento las carrozas fúnebres funcionaron como ambulancias. ¿Esto porque prácticamente dentro del desarrollo de la medicina de emergencia estaba limitado a o a las zonas urbanas, y lo que eran los suburbios no tenían fácil acceso a esto? Entonces, el trasladar a un paciente desde la zona de los suburbios hasta la zona urbana, obviamente tenían que hacerlo a través de un vehículo, ¿no? Y les comento, estas carrozas en algún momento funcionaron como ambulancias, porque anteriormente ustedes podrán ver en la historia que los médicos iban directamente a los suburbios para atender a los pacientes y no los pacientes iban directamente a los hospitales. Si obviamente requerían algún procedimiento dentro del hospital, trasladaban a estos enfermos a esta zona, ¿no? Y aquí está cómo evolucionaron hasta las ambulancias que tenemos actualmente, ¿no? Que están divididas basadas en la norma oficial mexicana en lo que es de traslado, de cuidados básicos, cuidados avanzados, terapia intensiva y las ambulancias aéreas, además de las marítimas. Y dentro de esto, cada una tiene requerimientos específicos, ¿no? En cuanto a equipamiento, en cuanto a entrenamiento del personal, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la formación del SEM, en 1966, un programa emitido por la NHTSA en cuanto a muerte accidental y discapacidad, prácticamente fue uno de los pilares para que se formara el SEM de manera profesional en conjunto con la DOT, que son instituciones en Estados Unidos
para que se formara un plan de estudios. Obviamente no quiere decir que no existía el cuidado prehospitalario, sí existía, pero eran como socorristas, o sea, no había un programa de técnico en emergencias médicas con una currícula y que siguiera una bibliografía como tal. Entonces, esto fue un parteaguas para que la AOS emitiera el primer libro de texto de técnico en emergencias médicas, que le llamaron el Orange Book, que es como el libro que van a llevar ustedes, pero la primera edición, ¿no? Que este salió en 1971. Posteriormente a esto, cuando salió el plan de estudios avalado por la DOT, se emitieron cuál era la currícula que debería de cumplir lo que fue el técnico en emergencias médicas, ¿no? Obviamente todo esto ha ido evolucionando paulatinamente, se han hecho revisiones continuas de la currícula y actualizaciones, y posterior a esto, en 1980, salen los otros niveles de TEM, lo que es el TEM intermedio y el nivel paramédico. Entonces, todo esto prácticamente ha ido evolucionando en pro del entrenamiento de todo el personal. En 1990, la NHTSA funda una agenda del SEM para que se vaya creando todas estas currículas, se vaya siguiendo como un programa para entrenar a los técnicos en emergencias médicas y las certificaciones se emitan, ¿no? Como tal, como les había comentado. Entonces, dentro de los niveles de entrenamiento, les había comentado que puede haber a nivel federal, nivel estatal o nivel local. Dentro de nivel federal, el modelo nacional es el TEM y este está prácticamente emitido por lo que es la National EMS Scope and Practice Model, que proporciona todos los lineamientos que debe de cumplir lo que es el técnico en emergencias médicas. Aquí en México, el modelo nacional está emitido por la Secretaría de Salud y obviamente está regido este lineamiento por la norma oficial mexicana 034 SSA 3 2013. Entonces, dentro de ello es importante resaltar que cada país puede tener sus lineamientos. A nivel estatal se regulan también por leyes locales a través de la ley estatal de salud y a nivel local en cada institución puede existir un director médico o la dirección de cada institución puede poner su perfil para que pueda cumplir con cierto entrenamiento el paramédico que se desempeña dentro. Entonces, dentro de estos niveles de entrenamiento, como les había comentado, existe a nivel federal, a nivel estatal y la dirección médica, que es una educación continua, ¿no? Y que todos tienen que estar como homologados y deben de ser como eslabones que deben de estar unidos, porque a final de cuentas tú no puedes basarte en un protocolo local si no puedes emitir un protocolo local si tú no te basaste en los protocolos o los perfiles federales. Dentro del soporte vital básico público y ayuda inmediata, esto es importante que dentro del sistema médico de emergencia es una parte fundamental, ¿no? Ya que se entrena a varias personas dentro de esto. En algunos sistemas de emergencia en otros países, antes de ingresar al curso de técnico de emergencias médicas, te piden que tengas este curso. En México, dentro del desarrollo del diplomado o de todos los diplomados, se ve este apartado, ¿no? De soporte vital básico y RCP. ¿Esto por qué? Porque al final de cuentas es algo que debe de dominar el personal y aumenta la disponibilidad de desfibriladores para hacer lugares cardioprotegidos. En Estados Unidos hay varios lugares públicos con este tipo de DEAs. Aquí ustedes podrán ver que en ciertos apartados de lo que es México están como zonas aisladas donde existen estos DEAs, ¿no? Ustedes podrán ver que aquí en Secatem, en nuestra área común, en donde están las aulas, existe este
este desfibrilador automático externo disponible y para un acceso público. Dentro de los REM, que son los respondientes a emergencias médicas o primeros respondientes, estos se forman tanto policías como bomberos. De hecho, en México existe un programa a nivel federal de formación de primeros respondientes y ahí, además de policías, bomberos, está parte del personal de salud y también del personal de vialidad, porque obviamente ellos pueden fungir como estos primeros respondientes y activar el servicio médico de emergencia en lo que llega la ayuda como tal de una ambulancia. Quiero resaltar, por ejemplo, en Estados Unidos, tú para ser bombero te piden ser paramédico primero antes de ser bombero como tal, ¿no? Y no quedas como primer respondiente nada más. A ellos se les proporciona soporte vital básico de manera inmediata y atención médica de urgencia que pueda brindar al lesionado mientras llega lo que es el servicio médico de emergencia como tal. Y obviamente emplean el equipo mínimo, ¿no? El DEA, pueden hacer uso de férulas improvisadas o básicas, vendajes para poder restringir de movimientos alguna lesión o contener algún sangrado como tal. El TEM, que es un curso que dura como mínimo 150 horas, dependiendo de cada institución. El de nosotros dura alrededor de 240 horas teórico-prácticas y en el conocimiento del TEM se basa en brindar atención médica de emergencias básico, ¿no? Como les había comentado, el soporte vital básico, lo que es vía aérea básica, evaluación de los pacientes, valoración del paciente de trauma, pacientes con emergencias clínicas y atención de emergencias ginecobstétricas. El TEM obviamente tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a evaluación y cuidado del paciente y seguir el proceso para trasladar al paciente o delegar la atención a otro nivel más avanzado como tal. El TEM intermedio, que además del entrenamiento que tiene el TEM básico, se le agregan conocimientos en cuanto a terapia intravenosa, dispositivos avanzados para la vía aérea, principalmente supraglóticos, administrar un número limitado de medicamentos. Dentro del nivel paramédico es un curso que obviamente tiene más exigencias y te pide que tengas un entrenamiento entre 1000 y 1300 horas. Este entrenamiento cubre una amplia variedad de habilidades en soporte vital avanzado como intubación endotraqueal, farmacología de emergencia y monitoreo cardíaco. Obviamente, ¿por qué es tan extenso el entrenamiento? Porque incluso ellos deben derrotar por lo que son las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Para este tipo de pacientes que van a atender. Y como les mencionaba, tanto el nivel intermedio como el nivel paramédico, necesitas previa experiencia para poder tú formarte en esto. Si ustedes, por ejemplo, se forman como técnicos en emergencias médicas y una vez que salgan, si quieren ir a estudiar el TEM intermedio, en Estados Unidos no los dejarían, les van a pedir ciertas horas a bordo de una ambulancia. Igual, egresas del intermedio para pasar al nivel paramédico, te van a pedir ciertas horas para poder inscribirte a este programa, ¿no? Desafortunadamente, en México falta un poco de lo que es esta profesionalización de estos niveles, porque no en todas las instituciones cumplen con pedirte esta experiencia para que te puedas inscribir, ¿no? Hay algunas que sí, pero no todas. Dentro del SEM tiene 14 componentes, los cuales están intrínsecamente ligados para formar toda la unidad del SEM. Desde acceso público, cuidados clínicos, dirección médica, integración de servicios de salud, sistemas de información, prevención, investigación, sistemas de comunicación, recursos humanos, leyes y reglamentos, evaluación, finanzas, educación pública y sistemas de educación. Ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos. Dentro de esto, aquí les muestro cómo deben de estar interactuando todos. No pueden estar desligados, no puede trabajar finanzas por su parte sin estar en conjunto con los demás componentes,
ni tampoco la investigación fuera del sistema del SEM, ¿no? Porque obviamente todo es para una mejoría en cuanto a la calidad del SEM. Entonces, primero, el acceso público a los sistemas de comunicación. A nivel mundial existen estos números de acceso facilitado, ¿no? Esto en México también está el 911 y toda la población puede marcar en cuanto tenga una situación de emergencia, y en ello se involucra ambulancias, bomberos, sistemas de seguridad, vialidad, protección civil. Y actualmente incluso existen aplicaciones para los smartphones para que ustedes puedan tener contacto con este tipo de sistema. Existen despachadores detrás de estos teléfonos o de estas computadoras, los cuales les van a pedir información para que pueda despachar a una ambulancia. Y ahí les van a pedir la información mínima indispensable, como la emergencia que está ocurriendo, la localización, si hay algún peligro en el escenario, para ir desplazando a todos los servicios médicos de emergencia y a todos los servicios utilitarios que puedan coadyuvar para la atención de emergencia. Dentro del despacho de emergencia proporciona instrucción médica. Si alguna vez han visto programas reales de lo que son el sistema 911, mientras están recibiendo la llamada y están platicando con la persona que está solicitando el servicio médico de emergencia, ellos mismos les van diciendo qué es lo que pueden hacer mientras llega la ambulancia. Y obviamente esto, vaya, ayuda de bastante, porque ya cuando llega la ambulancia, el paciente por lo menos ya se le proporcionó alguna ayuda de emergencia. Dentro del cuidado clínico, describe todas las piezas del equipo y alcance en la práctica. ¿A qué se refiere? Los paramédicos que ya dentro del campo van a estar desarrollando todas las funciones de cuidado de emergencia, traslado y derivación de pacientes a las unidades hospitalarias. Este obviamente abarca desde el sector primario hasta una unidad de tipo ambulancia, ¿no? Prácticamente esto, ¿a qué se refiere? Que desde que esté preparado todo el equipo a bordo de la ambulancia, y a pesar de que, vaya, se forman como paramédicos, como lo ven en la imagen, también son una pieza indispensable para que la ambulancia esté en buenas condiciones, ¿no? Desde revisar que tenga combustible, que esté en condiciones mecánicas óptimas para poder operar, y que tenga todo lo demás del equipo médico según el tipo de unidad que están empleando como tal. Dentro de los recursos humanos se centra en prácticamente aquellos personas que van a reclutar a los técnicos en emergencias médicas e incluso a los médicos para el SEM. Dentro de la dirección médica existen médicos en línea o digamos en un centro regulador que cuando se despacha una ambulancia y llegan al escenario de emergencia, si hay que desarrollar cierta destreza que necesita autorización de un médico, se contacta a esta dirección médica para que se le oriente al TEM y pueda desarrollar esta destreza, ¿no? Y tenga el respaldo del personal médico. El director médico es quien funge como enlace para todo, vaya, es como el que respalda a todo el servicio médico de emergencia. No quiere decir que esté siempre en la cabina. Sin embargo, él puede tener más médicos que apoyen en esta dirección médica, pero el director médico es como la figura mayor o que representa a la institución como tal. Dentro de las órdenes y permanentes y protocolos, describe el cuidado apropiado y establece la dirección médica a los proveedores. Como les había comentado, esto puede ser una dirección médica en línea que están atrás de un teléfono o atrás del radio y ellos van dando las indicaciones, ¿no? Y la otra es, hay protocolos que por norma oficial mexicana en México te piden que los tengas. Y por decir, hay un protocolo para paciente con paro cardiorrespiratorio y te da todos los pasos a seguir
para que tú lo desarrolles cuando tengas este tipo de pacientes. Y este está desarrollado por la dirección médica como tal. Y puede ser que no lo contactes en línea o en vivo, pero ya tú lo tienes de conocimiento y lo puedes consultar en cualquier momento. Continuando con la dirección médica, les comentaba que puede ser fuera de línea o en línea, como les había comentado. La fuera de línea es cuando hay ya protocolos establecidos o hay algunos lineamientos que se le da a conocer a todos los paramédicos para que puedan desarrollar su trabajo en ciertas circunstancias. Y en línea es cuando en ese momento ustedes piden el apoyo médico y ya sea a través de teléfono o de radio, les dan instrucciones a seguir para dar el cuidado de emergencia al paciente. En cuanto a leyes y reglamentos, dentro del entrenamiento del TEM se le da a conocer cuáles existen, también los protocolos, las prácticas que se deben de estar apegadas a la legislación local, estatal y federal. Aquí en México existe la Ley Federal de Salud, la Ley Estatal de Salud, la norma oficial mexicana, las guías de práctica clínica y algunas otras que vayan saliendo, por ejemplo, en distintas situaciones de emergencia. Por comentarlo ahora con esta pandemia de COVID, salieron lineamientos específicos para este tipo de pacientes, ¿no? Y obviamente se tienen que estar fundamentado para poder dar a conocer a los paramédicos y se basen el cuidado en algún fundamento. Dentro del SEM también está, vaya, con algunas tareas como tal, ¿no? Desde la programación de todos los eventos que se tienen que realizar, el personal, presupuestos, compras y mantenimientos del vehículo. Dentro de esto le compete a la administración o al director como tal de la institución, que él tendrá en cada una de estas tareas, delega estas funciones como tal, ¿no? No quiere decir que precisamente lo tenga que hacer el de más alto rango o el director todas las tareas. Dentro de la integración de los servicios de salud, se basa en lo que es el tratamiento desde el escenario de emergencia hasta una zona hospitalaria en la sala de urgencias, ¿no? Y esto es para brindar continuidad de atención en los pacientes. ¿Esto por qué? O sea, ustedes al momento que llegan y atienden a un paciente y lo trasladan es porque tiene las condiciones médicas para que se le tengan que resolver en un hospital. Entonces, al momento de que ustedes llegan al hospital deben de entregarlo y decir qué es lo que está ocurriendo para que pueda darle continuidad a esto. Si ustedes no le dicen al médico o a la enfermera de la sala de urgencias qué es lo que le pasó al paciente y qué cuidados le han brindado, ellos no le podrán dar la continuidad o tienen que empezar desde cero, y lo cual provocaría que pérdida de tiempo en la atención del paciente, ¿no? Y obviamente puede repercutir en la salud del mismo. En la atención médica integrada móvil, esto es que hay como ciertas caravanas. Aquí en el estado existen caravanas de la salud, las cuales van a las comunidades para atender a los pacientes en las comunidades lejanas, ¿no? Que no pueden tener un acceso fácil a los servicios de salud. Y actualmente en algunas caravanas están involucrados los técnicos en emergencias médicas para proporcionar este tipo de cuidados. En estos niveles de entrenamiento del SEM también, como les comentaba, están incluidas la rama paramédica y que obviamente tienen una capacitación específica en estos lugares remotos, ¿no? Porque a final de cuentas no tienes las mismas herramientas o la misma facilidad para acceder a todos los cuidados de emergencia como en una ambulancia que está en un SEM, en una base del SEM. Dentro de la evaluación está el director médico del SEM, debe de tener un departamento de calidad que debe de llevar a cabo como esa evaluación de todos los servicios. Es como un auditor interno, digámoslo así, y debe de revisar desde los partes de servicio, las consumibles que se están llevando a cabo,
incluso los cuidados de emergencia que se están brindando. ¿Esto por qué? Porque así te sirve como una retroalimentación y mejora en tus procedimientos. Por ejemplo, algo bien sencillo, en el parte de servicio viene marcada lo que es la hora de recepción de llamada, hora de salida de la ambulancia, hora de llegada a la escena, hora de salida de la escena y hora de llegada al hospital. Estos horarios te sirven para saber qué tiempo de respuesta tiene una ambulancia, y si ves que están muy alargados, pues puede ser algo alarmante para preguntarte por qué está tardando tanto la ambulancia en salir o en llegar a un escenario de emergencia, y ver qué piezas puedes mover para que obviamente no se lleve tanto tiempo en esto, ¿no? Y como les comentaba, ahí menciona que es el minimizar los errores o corregir las áreas de oportunidad que existen. Entonces, dentro de estos sistemas de información, también es importante dentro del SEM, desde sistemas de computadora, que cada servicio médico de emergencia puede tener algún programa en específico para llevar a cabo su captura, por ejemplo, de fraps, para llevar su control o una bitácora de kilometrajes de los vehículos y ver cuándo se tienen que mandar a servicio, incluso el tener acceso rápido, ¿no?, a un parte de servicio para estarlo consultando por alguna condición legal, ¿no? Por ejemplo, te piden que para X acto legal el respaldo de un parte de servicio, y en lugar de buscar papel por papel, pues te puedes ir prácticamente a estos sistemas de información y escanearlo rápidamente, ¿no? Entonces, esto también te puede servir hasta para mejorar la atención. ¿Por qué? La telemedicina, por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener incluso una videollamada con algún médico para irte orientando en el cuidado de emergencia del paciente. Eh, por ejemplo, el llevar a cabo la referencia del paciente a un hospital o a otro, ¿no?, dependiendo de cuál tiene la capacidad de atención. Dentro del sistema de finanzas, esto obviamente tiene que ver en varios apartados de lo que es el SEM, no nada más en cuanto al consumo de aditamentos o de consumibles dentro de los servicios médicos de emergencia, ¿no? Hasta para pagar a lo que es los paramédicos, incluso pagar los servicios de mantenimiento de los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esto, si ustedes ven aquí en la tabla, las organizaciones privadas tienen mayor porcentaje de servicios que proporciona en comparación de los servicios públicos. Aquí en México es a la inversa. Los servicios públicos tienen muchísimo más traslados o más atención en cuanto a lo que es eh, el servicio médico de emergencia en comparación de las ambulancias privadas, ¿no? Esto tiene que ver por el sistema de salud en México y el sistema de salud de Estados Unidos. En Estados Unidos, varias aseguradoras están en contacto con lo que son los servicios médicos privados, y obviamente en cuanto a seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, en cuanto a alguien solicita una atención médica, incluso le mandan la ambulancia para traslado a un hospital. En este sistema de finanzas, como les comentaba, también como el personal puede ser remunerado, salariado, obviamente hay que estar, como solventando esta nómina, ¿no? Entonces él es el encargado de llevar a cabo todo esto. Aquí en México existe el sistema de voluntarios, y en algunos existe la mezcla de ambos, ¿no? Puede haber personal remunerado y voluntario dentro de una institución. Hay instituciones que solamente se basan a lo que es el sistema remunerado y otros meramente voluntarios como tal, ¿no? A los TEMS se les puede solicitar la información de los seguros y el permiso por escrito, donde el familiar o el lesionado accedió a que fuera trasladado a X o Y lugar. Les comentaba, en Estados Unidos se maneja a través de compañías de seguros de gastos médicos mayores para esto, ¿no? Aquí en México también existen
este tipo de compañía de seguro de gastos médicos mayores, y en dado caso que fuera así, tendrían ustedes que solicitar esa autorización por escrito, tanto del paciente o del familiar, y en su caso de la aseguradora, para cerciorarse que, vaya, el hospital al que lo van a llevar sea o cubra en la compañía de seguros a la que está adscrita. Dentro de los sistemas educativos puede ser de diferentes maneras, ¿no? A través de una educación formal o de una educación continua. Quiero resaltar que dentro de ello debe haber instructores del SEM con licencias, certificados, y esto puede ser emitido por el Estado o por la Federación. En la mayor parte de los programas de entrenamiento deben adherirse a los estándares nacionales e incluso internacionales. Por ejemplo, si dentro de una norma me dicen que debe de dominar el soporte vital básico, debo de adherirme a esos lineamientos o apegarme a ellos. Lugares de entrenamiento de soporte vital avanzado puede ser a través de un diplomado, centro de estudios para adultos o a través de un hospital. Y estos, obviamente, como les comentaba, pueden ser cursos aislados o pueden ser un diplomado o una educación eh, formal o continua. En cuanto a los cursos, por ejemplo, para tu recertificación, al momento de que tú vas a expedir nuevamente tu licencia, te piden o que hayas tomado nuevamente el curso de manera formal o que muestres cursos aislados, por ejemplo, el HTLS, por ejemplo, soporte vital básico, etcétera, etcétera, por mencionar algunos. Y con estos te hacen como que tú tomas actualizaciones en ello y tienes derecho a revalidar como tal. En esto también, como les comentaba, los cursos de actualización continua son los más comunes, ¿no? Todos los famosísimos LS, que no nada más son los únicos en los cuales puede el TEM actualizarse, ¿no? De atención de trauma, soporte vital básico, avanzado, atención de paciente quemado, toxicología, etc. ¿Y esto a qué lleva? A que el TEM tenga todas las destrezas y los conocimientos actualizados, porque obviamente en la medicina puede ser que ahorita yo tome una capacitación y en medio año o un año ya esté actualizado el conocimiento y cambiaron las guías, los protocolos, etcétera. Entonces, el TEM debe de tomar este tipo de actualizaciones para tener el conocimiento más reciente. Dentro de prevención y educación pública, a esto se refiere a que se eduque a la población, desde el hecho de acceso al teléfono de emergencias y la activación del servicio médico de emergencias, y también en la formación de primeros respondientes o curso de primeros auxilios. Esto va a variar dependiendo de lo que es cada institución. Por ejemplo, a nivel federal, aquí en México, les comentaba, existe el programa de primeros respondientes, que lo lleva la Secretaría de Salud y a través del comité de CONAPRA. Y, por ejemplo, dentro de SUEG, llevamos nosotros esta prevención y educación pública, desde niños de kinder, primaria, secundaria, hasta los adultos. Formándolos como primeros respondientes. Obviamente a cada uno se le da un entrenamiento de manera distinta. No es lo mismo el niño del kinder al adulto o al adolescente. Y en esto va la prevención primaria, que se trata de, obviamente, prevenir todo o que se llegue a un incidente de emergencia. Y obviamente la prevención secundaria, que es una vez que ya está ocasionado el daño, cómo se puede actuar en ciertas circunstancias. Otro de los componentes del SEM, que es la investigación, ayuda en parte a hacer actualizaciones dentro de los protocolos o el cómo actuar en ciertas circunstancias. Prácticamente es un apartado en el cual se toma evidencia de la práctica diaria de los servicios de emergencia para ir haciendo sistemas de mejora. Dentro de la función del TEM
puede ser desde que esté recopilando la información, procesarla e incluso implementar algunos programas de mejoría como tal. Dentro de estas funciones del TEM y las responsabilidades es tener listos los vehículos y el equipo, que siempre esté funcionando y que no te vaya a fallar en el momento de la emergencia, ¿no? Incluso el equipo, que siempre esté activo, funcionando y en buenas condiciones. Tratar de cuidarlo como si fuera de nosotros. A final de cuentas son herramientas para nosotros desempeñar nuestro trabajo. Garantizar la seguridad del personal, del paciente y de los transeúntes. Operar los vehículos de emergencia, ser un líder en la escena que tenga esa capacidad de liderazgo, realizar una evaluación del escenario de manera minuciosa. También debe de solicitar los recursos adicionales cuando se requiera, por ejemplo, si en algún escenario requieren bomberos, si requieren vialidad, obtener el acceso al paciente. Esto puede ser que él pueda obtener el acceso al paciente o requiera de ayuda adicional para obtener este acceso. Por ejemplo, grupos de rescate para liberar al paciente. Realizar una evaluación del paciente y proporcionar la atención médica de emergencia, así como el traslado del mismo, ¿no? Y este cuidado de emergencia puede ser en espera mientras hay la llegada de los servicios médicos adicionales o los recursos médicos adicionales. También parte de las funciones del TEM es brindar apoyo emocional a los pacientes, mantener la continuidad de la atención. Esto se refiere a que si un primer respondiente comenzó la atención del paciente, te delega a ti ese cuidado para que tú lo continúes e incluso trasladarlo al hospital y posteriormente tú delegar esa atención del paciente al personal del departamento de emergencias. Resolver incidentes de emergencia, respetar estándares médicos y legales. Esto se refiere a que tú como TEM debes de conocer cuáles son tus funciones que puedes desempeñar dentro de la atención médica prehospitalaria. ¿Por qué? Porque obviamente si tú te sales del marco legal o del marco del estándar médico de las funciones que tú puedes desempeñar y obviamente no tienes permitido hacer X o Y actividad, puede tener repercusiones médico-legales. Asegurar y proteger la privacidad del paciente en todo momento. Proporcionar apoyo administrativo, continuar con su desarrollo profesional de manera constante. Esto se refiere a que ustedes estén actualizando de manera continua una vez que egresen como TEMP, porque la medicina cambia de manera constante en todos los conocimientos y siempre es importante estar actualizado. Cultivar y mantener las relaciones comunitarias y retribuir a la profesión. Dentro de los atributos profesionales deben de ustedes estar íntegros física, mentalmente, tener empatía, automotivación, aspecto e higiene, de siempre portar su uniforme de manera adecuada, que no esté sucio, confianza en sí mismo, o sea, que todo lo que van a realizar, ustedes confíen en lo que van a llevar a cabo. Manejo del tiempo, comunicaciones, trabajo en equipo y diplomacia. Esto tiene que ver que además de trabajar con todos sus compañeros, también trabajar con los demás servicios médicos o todas las demás instituciones, bomberos, protección civil, vialidad, la sala de urgencias, y siempre es importante mantener la diplomacia, o sea, no llevar a cabo, el decir palabras que puedan ofender a alguien más, ¿no? Y siempre decirlo de manera respetuosa. La defensa de los pacientes en el ámbito que a ustedes les compete y prestación de los cuidados de atención. Dentro de estos atributos profesionales hay que recordar que todo paciente tiene derecho a ser tratado con respeto, compasión y la mejor atención. No se le tiene que tratar como un objeto ni nada por el estilo. Tiene que ser de manera humanizada. Todos los TEMS tienen la obligación de respetar la confidencialidad del paciente. No tienen que andar divulgando ninguna información que el paciente te esté confiando y que esté plasmada en los formatos, obviamente,
de los partes de servicio. Bueno, esto sería todo de mi parte. Cualquier duda, sugerencia, comentario, estamos a la orden y nada más recordarles que lean los capítulos para que complementen esta información. Gracias.